Hola, muy buenos días, Luz y Sal. Soy Armando González. Bienvenidos, hermanos. Vamos a empezar ahora la lección 47 con esta teología de la liturgia que lleva por título El Espíritu de Cristo y de su Iglesia y que viene a expresar, a ver si es un tema no conflictivo, espero que no cause confusión, en entender que habiendo la comprensión de lo que es un espíritu, porque podemos hablar del Espíritu de Cristo y del Espíritu de la Iglesia por separado. Y sin embargo, también podemos hablar de unidad. Es para que nos acompañen, pongan atención y si hay dudas, espero también estar en condiciones de poder colaborar para pues distinguir o entender mejor este tema. Comenzamos. Dice una canción que el Espíritu de Dios se mueve, y en efecto, es un principio activo de vida, de amor y de todo cuanto es y cuanto existe. Ese mismo Espíritu que crea, ese Espíritu es el del Padre, y que también anima, como el del Espíritu Santo, es también ahora cabeza de su iglesia y nuestra salvación. ¿De quién estamos hablando aquí? De Jesucristo. Si se fijan, estamos aquí como que dividiendo y al mismo tiempo reuniendo en un mismo ser. Cuando decimos que el Espíritu de Dios se mueve, estamos hablando de las tres personas, con la característica de que tiene tres personas y cada persona a su vez puede ser un mismo espíritu. El espíritu que crea es al que conocemos como el Padre. El espíritu que anima es el Espíritu Santo. Y el espíritu que salva o reconcilia es el Espíritu de Jesucristo, que es el que nos interesa abordar en esta ocasión. Espero que no genere esto dudas. Hablamos de un mismo Dios en tres personas y al mismo tiempo esas personas podemos mencionarlas como el Espíritu. Y a su vez podemos decir el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo y obviamente el Espíritu Santo. Por eso decimos que uno solo es el Espíritu que nos lleva a entenderlo, a amarlo y seguirlo como el Padre. ¿Sí? Esta necesidad que tenemos por comprender muchas cosas nos lleva siempre a como que a deshacer en partes las cosas y así comprenderlas. Es como si quisiéramos entender cómo funciona una máquina. La máquina ya está hecha, pero para entender cómo funciona, lo que hacen muchas personas es desarmarla y de esa manera puedes comprender cómo esa máquina funciona y de qué manera está trabajando según sus partes. Sin embargo, esa máquina, para ser una sola máquina, requiere de todas sus partes unidas, porque si le falta una de esas piezas, la máquina ya no es esa máquina, o es una máquina incompleta, es una máquina que no funciona. Ojalá que hagan válido la comparación, porque Dios es mucho más que esto, pero hagan de cuenta que cuando nosotros o el mismo Dios se manifiesta como ese espíritu que a su vez es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, no estamos queriendo decir que está dividido o está separado como muchas veces lo representamos en las pinturas o en las esculturas. Es una manera de comprender el misterio del Espíritu, de la Santísima Trinidad, pero de ninguna manera es exactamente como lo estamos mencionando. Es una forma de comprenderlo que es válido y que Dios lo acepta porque pues nuestra inteligencia hasta ahí puede llegar, ¿sí? Pero hay que entender que esas tres personas son solo un solo espíritu, que es bien posible diferenciarlo según las funciones que nosotros le asignamos para entenderlo. Aunque esta aplicación de entenderlo según sus funciones no significa que el Padre no pueda animar, no significa que el Padre, por ejemplo, no pueda salvar, o al revés, que Jesucristo no pueda animar o que no pueda crear, ¿sí? Es la idea nada más de poder asimilar
las características de cada una de estas personas que se han manifestado en la historia de la salvación. Así tenemos que con el Padre, el Paráclito que anima, vivifica y acompaña a la Iglesia al final de los tiempos, es el Espíritu Santo, por supuesto. Y también tenemos a la segunda persona, que es el Espíritu, como Jesucristo en sus tres maneras de intervenir en la historia de la humanidad. Así pues, espero que quede claro, es un mismo Dios en tres personas, es un mismo Espíritu que puede dividirse en tres espíritus, digamos, cada uno específico en una función, pero que de ninguna manera podemos hablar de tres dioses, ¿sí? Eso es lo último que quiero que entendamos. Son tres personalidades y ahora lo que nos interesa es hablar del Espíritu de Jesucristo, no porque sea el único Espíritu, sino porque en Él está Dios y Él es Dios. ¿Estamos? Es así que tenemos a este Espíritu de Jesús, el cual se ha manifestado en lo que es el Nuevo Testamento, por eso le llamamos el Nuevo Testamento, la dimensión de nuestra salvación, incluso de la historia de la humanidad, ha sido marcada por Jesucristo. No en balde por eso decimos, y la historia y todo lo que es la historia de la humanidad se enmarca dentro del nacimiento de Jesucristo, o al menos se intenta acercarse lo más posible, y siempre decimos que vivimos en la era después de Jesucristo, ¿sí? En el año del Señor. Por eso decían antiguamente, a partir del nacimiento de Jesucristo empezamos a contar los años del año 1, 2, 3 en forma ascendente, y antes de él los historiadores o los estudiosos de la antropología cuentan los años hacia atrás. Qué curioso, ¿no? Cómo hasta las ciencias humanísticas se ven, se ven influidas por lo que es el cristianismo. Así tenemos que Jesucristo en su encarnación, el arcángel Gabriel define que gracias al Espíritu Santo, virtud del Altísimo, se manifiesta una persona de Dios, que es Jesús, y que a su vez se va a manifestar como el Hijo de Dios Padre. Es decir, ya desde aquí el Espíritu de Dios empieza a reflejar algo que nunca se había revelado antes, ¿no? Hablar de Dios como en tres personas, o en tres actitudes, o en tres situaciones, o en tres funciones. Posteriormente, en la unción con su primo Juan, Jesucristo experimenta lo que ya hemos visto como una teofanía, que no es otra cosa sino una manifestación divina, para asentar a la persona como hijo de Dios. Es decir, a partir del bautismo que recibe Jesucristo, que no era necesario ser bautizado, pero que es revelado de esa manera para que Dios Padre se manifieste junto con el Espíritu Santo para definir la posición de Jesucristo como también la segunda persona del mismo Dios que está entre nosotros y que viene a salvarnos. Fíjense nomás, a eso le llamamos el Espíritu de Jesús. Así pues tenemos que en su mesianismo y profecía, como el último de los grandes profetas y el único perfecto que traía en su persona la buena noticia de la salvación, porque Él es la buena noticia, es en Él en el que la humanidad va a encontrar la posibilidad de reconciliación definitiva con Dios Padre. Por eso que es un gozo decir y sentirnos cristianos, porque en Jesucristo encontramos la salvación, las respuestas, la manifestación de Dios más palpable, más directa, que no puede haber algo más. Si ya no lo pudimos ver, no fue por defecto de Él, sino defecto de nosotros que no estuvimos en su tiempo. Y recordarás que en su tiempo muchísima gente no creyó en Él, así que lo importante no es haber vivido en su tiempo. Lo importante, como él bien dice, es creer en este tiempo, aunque Él no esté entre nosotros, tener esa capacidad, esa fe para poder aceptarlo en nuestras vidas
aceptar su espíritu de Dios en nosotros como esa fórmula, como esa medicina perfecta que va a aliviar todos nuestros males, todos nuestros defectos, todas nuestras limitaciones y miserias. Así pues, también hemos de ir revelando que el hecho de que Jesucristo ya no esté entre nosotros implica que su influencia no ha terminado, porque precisamente el Espíritu de Dios, permanece ya no en el Padre, ya no en el Hijo, sino ahora se queda en nosotros con el Espíritu Santo. Pues la acción del Espíritu se manifiesta en el culto y la liturgia que se celebra en la iglesia. Es decir, que cuando nosotros vamos a misa, pues sí, hablamos mucho de Jesucristo, del proceso de su pasión y muerte, su resurrección estamos celebrando, pero no estamos haciendo de lado ni podemos pensar que nada más celebramos a Jesucristo, porque al celebrar a Jesucristo estamos celebrando al Padre y de igual forma estamos celebrando al Espíritu Santo, porque los tres son uno mismo, son un mismo espíritu. Ciertamente podemos hablar más de Jesús porque física y concretamente estuvo entre nosotros. Digamos que lo conocemos mucho mejor. Es menos misterioso que el Padre y el Espíritu Santo, pero no perdamos de vista que también está presente el Espíritu Santo en la consagración, también está el Padre en el perdón de los pecados y y Jesucristo como el alimento perfecto para limpiar nuestras culpas y reconciliarnos con Dios. Así tenemos que el nuevo templo de Dios se edifica en quienes creen en Jesucristo. ¿Y quiénes son ese templo? Pues precisamente la iglesia a la cual Dios está manifestando su amor y su entrega. Por supuesto, esto también habla de que hay otro espíritu, el espíritu de la iglesia que dice sí al espíritu de Dios. Aquí hay un encuentro espiritual porque evidentemente Dios está hablando con otro espíritu y ese espíritu es un ser inteligente, alguien que reflexiona, alguien que cuestiona, pero también alguien que se reconoce como pecador y que busca la perfección. Dentro de ese grupo estamos nosotros, o eso espero, ¿verdad? Como espíritu en la iglesia, fortalece su presencia en la liturgia para consagrar a Dios en sus tres personas y a nosotros como su templo. Seguimos hablando del Espíritu Santo como ese paráclito que es el que nos dejó Jesucristo, así como el Padre dejó a su Hijo a que estuviera entre nosotros en su momento histórico, después de la muerte de con la muerte de Jesucristo, Él nos viene a dejar al Espíritu Santo para seguir esta tradición, esta cadena de amor en la que Dios sigue acompañándonos. Y sigue acompañándonos esta vez ya no en forma individual, sino a través de la Iglesia como esposa del mismo Espíritu de Dios. De aquí que la doxología, que es la alabanza de Dios, siempre se expresa en plural para el reconocimiento de las tres personas. En esto pon atención cada vez que el sacerdote se dirija a Dios, podrá hablarlo específicamente quizás a Jesucristo, al Espíritu Santo o a Dios Padre, pero cuando habla de Dios lo habla en plural. Y lo habla en plural porque aunque, insisto, conocemos más a Jesucristo, no podemos hacer de lado a Dios Padre ni a Dios Espíritu Santo. Recordarás que el mismo Jesucristo dijo que quien lo conoce a Él, conoce a su Padre del que proviene. Entonces, no podemos separarlos nada más porque sí, los separamos, insisto nuevamente, porque nuestra capacidad de deducción, de reflexión humana, es lo que hace cuando trata de entender algo. Lo hace por separado, es decir, hace partes de un todo para entenderle el todo. Aunque en sí a Dios no se le puede partir nada, porque siendo perfecto no tiene partes. ¿Sí?
Es una forma de expresión, es una forma que tenemos de comprenderlo, muy imperfecta, porque recordarás, esto es un misterio, pero es la manera que nos alcanza para comprenderlo hasta el momento. Yo creo que llegará el momento en que podamos entenderlo, pero para eso necesitamos transformar nuestras vidas y tener mucha fe. Cambiar, trabajar por el reino de Dios y encontrarnos con Dios si esa es su voluntad para que nos revele este misterio que ahorita lo manejamos con bolitas y palitos, pero que seguramente es algo mucho más hermoso, mucho más perfecto de entender, pero que no está por el momento a nuestro alcance. ¿Estamos bien? Bueno, vamos a ver entonces con 4 puntos que quiero hacer énfasis. Cuando hablemos del Espíritu de Dios, hablamos de la manifestación de la Santísima Trinidad como unidad en sus 3 personas, lo cual implica que que podemos también decir que cada una de esas personas también podemos decirlas Espíritu. Espíritu del Padre, Espíritu del Hijo o Espíritu de Jesucristo y el Espíritu Santo. Y sin embargo, entre los 3 hacen un solo Espíritu que es Dios. ¿Estamos? Número 2. El Espíritu de Jesús, que es el tema de nuestra lección, es la segunda persona que se presenta como enviado del Padre para salvar a la humanidad y como presentador de la tercera persona a su partida. Es decir, ahorita que estamos hablando de Jesucristo como el Espíritu de Jesucristo, es el Espíritu enviado por el Espíritu del Padre, que a su vez, cuando tuvo que morir y resucitar y dejarnos, también nos deja la presencia de la tercera persona, que es el Espíritu Santo. Número 3. El culto y liturgia en misa lo dirigimos al Espíritu de Dios en sus 3 personas. Aunque hablemos más de Jesucristo, lo hacemos porque lo conocemos más, pero no porque estemos despreciando al Padre o al Espíritu Santo. Eso debe quedarnos muy claro y debemos considerarlo cada vez que vamos a misa. Número 4. El Espíritu Santo es el vivificador, el intérprete, el animador, bueno, ya repetí este adjetivo, es decir, que da fuerza, nos abre los ojos para ser seguidores de Cristo, que somos precisamente o intentamos ser la iglesia itinerante, es decir, la iglesia que va en camino en este mundo, en esta tierra que no lo sigue, porque nosotros somos parte de este mundo, pero no queremos ser de este mundo, simplemente lo aceptamos, lo disfrutamos en su medida, pero sabemos que hay un mundo mejor, que es el del reino de Dios, para el cual se supone que también estamos trabajando y por el cual estamos luchando y creyendo, porque a nuestra partida, es decir, a nuestra muerte, esperamos alcanzar la posibilidad de vivir ese reino prometido. Y bien, hasta aquí el resumen y la lección 47. Espero que les haya gustado, no se me hace muy complicado, pero es muy reiterativo en cuanto a hablar del espíritu, que se divide en 3 espíritus y que al mismo tiempo podemos decir que nosotros también somos espíritu, pero que al final nos reuniremos todos en un mismo espíritu. Es decir, nos uniremos, nos haremos uno en el amor de Dios. Esa es la idea quizás del tema, ¿sí? Que aunque hablemos de diferentes personas, que aunque hablemos de diferentes funciones, inclusive que hablemos de nosotros como la iglesia, como la seguidora de Dios, finalmente lo que se espera es reunirnos, es decir, convocar a la unidad para ser entre todos uno mismo, uno solo, ¿sí? Que es en el amor de Dios. Bueno, hasta aquí. Espero que les haya gustado el tema. Gracias por su atención. Gracias sobre todo al Espíritu Santo, a Dios Espíritu Santo, por estarnos
acompañando y animando en esto que es el descubrimiento de su voluntad, de su plan y por supuesto el apoyo invaluable que tenemos de este Guillermo para este acompañamiento, que las conoce mucho mejor, que está cada, cada domingo o cada sábado inclusive apoyándonos para estar tempranito y estar a su servicio para fomentar el trabajo y el reino de Dios. Muchas gracias, Guillermo. Y gracias también a Coti, que es la titular, la directora de de esta zona, y a ustedes, pues por ponerme atención y por sus tareas, espero que las hagan, por sus reflexiones y por su persistencia en esto que es el conocer más a Jesús y conocernos más a nosotros mismos. Gracias, nos veremos la próxima semana.